CE, que no tiene una medida, le vamos a poner X, ¿ya? Y este lado BC, que tampoco tiene una medida específica, justamente esto es lo que me piden hallar, le vamos a poner, ¿qué creen? Si desde B hasta E mide 10 y desde C hasta E mide una cantidad de X, ¿cuánto creen que medirá desde el lado de B hasta C? Pues va a medir justamente esos 10 menos X. Y esto es lo que ustedes deben buscar, si se dan cuenta. Estos dos lados que no se los dan, expresarlos en función de una misma variable. ¿Ok? Entonces, una vez que ustedes hacen eso, ustedes pueden usar el teorema que ya conocen, que es el teorema de Tales, porque observen que este triángulo CED, pues si yo lo bajo, es decir, el lado ED lo replico en paralelo, acá a la izquierda, y el lado CE lo replico también en paralelo hacia abajo, pues tengo el mismo triángulo. Entonces este triángulo como tal, su lado vertical va a medir 20, como ya habíamos visto, y este lado de abajo va a medir X. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir? Que este ángulo teta que se repite aquí, pues también va a ser el ángulo de acá, teta. Y empezamos a usar el teorema de Tales, porque podemos darnos cuenta que aquí hay una semejanza de triángulos. Ángulo teta, ángulo de 90 grados, ángulo de 90 grados. Por lo tanto, este ángulo vamos a llamarlo beta, es también el mismo ángulo que se replica acá, beta. Entonces, podemos decir que tanto el triángulo ABC es prácticamente equivalente o semejante al triángulo CED, que es el que está aquí, ¿no? Por lo tanto, podemos usar el teorema de Tales. ¿Y qué dice el teorema de Tales? El teorema de Tales, pues lo que dice es que cuando tienen dos triángulos semejantes, la relación entre esos dos lados va a ser igual a la relación de esos mismos dos lados, pero del otro triángulo. Por ejemplo, el lado vertical del triángulo ABC, que es 30, dividido para el lado horizontal de ese mismo triángulo, que sería 10 menos X, va a ser igual justamente a la relación del lado vertical, pero ahora del otro triángulo, el triángulo CED, que sería 20, sobre el lado pues horizontal de ese triángulo, que sería X, ¿no? Entonces, pues al hacer esto, pueden observar que se forma una ecuación donde debo despejar X. Entonces, fracciones equivalentes se multiplican en cruz, ¿no? Bueno, en X. Y esto me va a quedar de la siguiente manera. 30X es igual a 20 por 10 menos X. Entonces, observen que si multiplico esto, 30X va a ser igual a 20 por 10, que es 200, menos, y 20 por X, pues sería 20X, ¿no? Entonces 30X se queda allí, 20X pasa al otro lado a sumar, 200 permanece allí, sumo las de X, 50X es igual a 200, por lo tanto, puedo obtener que X va a ser igual a 200 dividido para 50. Finalmente, 0 se va con 0 y 20 sobre 5 es igual a 4. Por lo tanto, X vale 4. Y con eso, ¿qué creen? Con eso obtengo este lado, que va a ser 4. Por lo tanto, el lado de aquí arriba también va a ser 4. Y este lado que era 10 menos X, pues ahora se convertiría en, bueno, pues 10 menos 4, que va a ser igual a 6. El lado horizontal de este triángulo. Por lo tanto, con eso ya tengo pues prácticamente los tres valores que me piden, porque el lado BC sería justamente el lado desde B hasta C, que sería 10 menos X, es decir, 6. Ahí tengo el literal A. Literal B, tangente de teta. Bueno, para eso debería hallar el ángulo, ¿no?
Entonces el ángulo, ¿cómo lo puedo obtener? Pues lo que podemos hacer es hacer el triángulo aquí, un poco por fuera. Este lado es de 30, este lado es de 6. Este es el ángulo teta. Entonces, aquí sería igual tangente de teta. Tangente de teta, ya saben que es opuesto, es decir, 30 sobre adyacente, que sería 6. Por lo tanto, la tangente de teta, perdón, va a ser igual a 30 dividido por 6, que sería igual a 5. Y con eso obtienen la respuesta B, el literal B, 5. Y finalmente, deben sumar las dos áreas, A1 más A2. Bueno, pues para esto es simplemente eh, obtener el área del triángulo, ¿no? Base por altura sobre 2, que le sumo la de acá, ¿no? Base por altura sobre 2. Entonces aquí mismo lo voy a hacer, por ejemplo, de este triángulo, el área 1, que era 30 es la altura, la base es 6 sobre 2, pues esto me va a dar mitad de 2, 1, mitad de 30, 15, y 15 por 6 es igual a 90. Y bueno, pues el triángulo, el otro triángulo habíamos dicho que era el que está más abajo. Este lado mide 4 y el de arriba mide 20. Entonces será 20, 4. Entonces el área 2 va a ser igual a 20 por 4, base por altura, sobre 2. Mitad de 2, 1, mitad de 20, 10. Y 10 por 4 es 40. Y finalmente sumo el área 1, 90, más área 2, que es 40. Entonces voy a obtener que el área 1 más área 2, 90 más 40, esto sería igual a 130. Y ahí tienen el tema 1. Entonces, eso era lo que debieron de haber hecho. ¿Qué tal? No sé si existe alguna pregunta aquí. Repito, estamos haciendo el tema 1 del taller, de este taller de geometría plana, que bueno, pues yo estoy resolviendo este. No sé si a todos les habrán tomado esto, pero bueno, esto debió haber sido lo correcto. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? Ok, entonces vamos a ver qué más hay por acá. La otra que me pasaron es esta, ¿no? En un primer triángulo equilátero cuyos lados miden 2 unidades se encuentra inscrito un segundo triángulo equilátero, de forma que sus vértices están ubicados en los puntos medios de cada lado del primer triángulo. Si bajo las mismas condiciones un tercer triángulo se encuentra inscrito en el segundo triángulo, determina la razón del área del tercer triángulo respecto del área del primer triángulo. ¡Wow! Siquiera, a ver. Realmente aquí pues tienen que hacer esto, solo que puede resultar confuso si no lo ven bien. Todos los triángulos son equiláteros, ¿no? Entonces ahí dibujan el primero, se mide 12, 12, 12. Un segundo triángulo equilátero de tal manera que sus vértices están ubicados en los puntos medios de cada lado. Bueno, aquí no hay otra opción que hacerlo al revés, ¿no? Es decir, este punto medio y punto medio. Es decir, ese segundo triángulo equilátero pues va a estar así, como volteado, ¿ya? Ok. Ah, ahora, obviamente, aquí podemos razonar un poco, ¿no? Porque, a ver, este lado mide 6, este lado de aquí, y este lado también mide 6. Entonces, si hacemos por los puntos medios,
pues estos lados también van a medir 6 dentro de ese triángulo. ¿Ya? Y dice que hay un tercer triángulo que se encuentra inscrito en el segundo triángulo. Si bajo las mismas condiciones un tercer triángulo está inscrito en un segundo triángulo. Ya, entonces, finalmente, pues lo que debería ser es un tercer triángulo, hacerlo con otro color, un morado, que en este caso está inscrito pues en el tercer triángulo y este estaría de nuevamente volteado, ¿no? Que sale desde la mitad de esos puntos medios. Y bueno, aquí realmente no hay mucha tela que cortar, porque si ya se están dando cuenta, al salir de los puntos medios, pues este lado va a medir la mitad de esos puntos medios. Es decir, si estos lados medían 6, ¿no? De los lados morados van a medir 3, ¿no? 3, 3, 3. Ya, entonces dice, determina la razón del área del tercer triángulo respecto del área del primer triángulo. Bueno, cuando me pide razón, simplemente lo que me está diciendo es divida el área del tercer triángulo respecto del área del primer triángulo. Es decir, ¿cuánto es A3 sobre A1? El área 3 sobre el área 1. O sea, el área del triángulo más pequeño sobre el área del triángulo más grande. Entonces, aquí vamos a hacerlo aparte. Recuerden todos que el área de un triángulo equilátero, esto lo vimos, ¿no? Es igual a raíz de 3 por el lado sobre 4. Entonces, el área del triángulo 1, pues va a ser igual a raíz de 3 por el lado, que sería 12 sobre 4. Y el área del triángulo 3, pues va a ser igual a raíz de 3 por 3 sobre 4. Entonces, si ustedes reemplazan estos valores aquí, ¿no? Raíz de 3 por 3 sobre 4 dividido para raíz de 3 por 12 sobre 4. Puedo simplificar, ¿no? Medios con medios, me queda 1. Medios con medios también, uno aquí, uno acá. Tercera de 3, 1. Tercera de 12, 4. Entonces observen que todo me quedó en 1, 1, 1, excepto este que me quedó 4. Por lo tanto, el área 3 sobre el área 2, extremos con extremos, medios con medios. 1 por 1, 1. Y 1 por 4, medios con medios, pues sería 4. Entonces el área 3 respecto al área 1 es igual a un cuarto, perdón, área 1. El área 3 respecto al área 1 es igual a un cuarto. Es decir, que el área 1 es 4 veces, el área 1 es 4 veces el área 3. ¿Ya? O en otras palabras, eh, tengo, sí, el área 1 es 4 veces el área 3. Correcto. Ah, no, miento, me equivoqué. Aquí me falta algo. Esto es área. Este sería el lado al cuadrado. Cierto, perdón, me equivoqué. Lado al cuadrado, lado al cuadrado. Ahí está bien. Ya, claro, por eso no tenía mucho sentido esto. Ya, entonces me falta el lado al cuadrado. Este sería 9. Este sería, a ver, déjame borrar todo esto, ¿no? Que se va a simplificar aquí. Obviamente es el raíz de 3. Es el 4 también, pero el 12 no. Porque sería 2 al cuadrado y aquí sería 3 al cuadrado. También es 1 con rojo. Sería 1, 1, 1, 1. Entonces me va a quedar realmente 3 al cuadrado es 9 sobre 2 al cuadrado que es 144, correcto. Entonces esto se puede simplificar, sí. eh, tercera de 9 es 3, tercera de 144. Eh, 12, a ver, 144 dividido para 3.
Esto es igual a 3 por 5, no, 3 por 4, bajo 2, 4, esto es igual a 48, ¿no? Correcto. Y tercera de 3, 1, tercera de 48 es 16. Correcto, entonces ahí está, ahí sí tiene sentido. Área 3 sobre área 1 es igual a 1 sobre 16. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, lo que quiere decir es que el área 3 es realmente 16 veces el área 1. ¿Cómo lo pueden ver más claro? Pues si multiplican en cruz, ¿no? Ahí tienen que 16 veces el área 3 es igual a una vez el área 1. Y esa sería la razón, ¿no? Es decir, en el área del triángulo más grande hay 16 veces estos triángulos morados. Hay 16 triángulos morados. Esa sería la interpretación de este ejercicio. Y ahí estaba el taller, ¿no? Entonces, eso, chicos. No había, bueno, tal vez estaba unos temas ahí un poco que no habíamos visto mucho, pero pues esos son, ¿no? O sea, realmente esto es lo que pasa con geometría, que los problemas no son tan, hay veces que no son tan mecánicos, sino que sí hay que razonarlos un poco, porque, por ejemplo, aquí no les hacen ningún dibujo, simplemente ustedes tienen como que interpretarlo. Entonces, eso. Bien, a ver, ya de problemas 25. Entonces, para cerrar esta parte de geometría plana, quiero ver lo que en teoría les van a tomar el día de mañana de números reales, que es sucesiones 3.15 e inecuaciones capítulo 3.11, o subcapítulo 3.11, subcapítulo 3.15. Entonces, vamos a ver. Lo positivo de sucesiones es que solo son fórmulas. Ustedes pueden tener las fórmulas en un papel y se pueden guiar con eso. Veamos esta, por ejemplo, dice ejercicio 1. Si la suma de los primeros 5 términos de una progresión aritmética es 40, entonces ese dato lo anotan. La suma de los 5 primeros términos es igual a 40. Y el primer término, es decir, el a sub 0, ¿no? Porque el primer término es a sub 0, no es a sub 1, es a sub 0. Y el primer término es 3. ¿Cuál es la diferencia de la progresión? Es decir, ustedes quieren saber esto. Aquí hay una formulilla que les dice que, a ver, déjenme ver si recuerdo. La suma de n términos va a ser igual a el término primero, a sub 0, más el término n, es decir, el último término, multiplicado por eh, n, cuántos n términos sea, y esto dividido por a2. Ya, entonces a sub 0 ya tiene. N términos, pues sería la suma de aquí. ¿Cuántos términos es? S sub n. Lo que le falta es a sub n, pero a sub n también tiene una fórmula, porque a sub n es igual a primer término más la diferencia por n menos 1. Correcto.
Entonces, esto lo pueden reemplazar acá, ¿no? Esto les va a quedar que la suma de n términos es igual a sub 0 más a sub 0 más diferencia por n menos 1, por n, sobre 2. Y realmente esta expresión en algunos libros eh, la suelen condensar un poco más. Y esto les queda como 2 a sub 0 más d por n menos 1 por n medios. Y esto creo que es la suma de n términos. Entonces déjenme verificar, ¿no? Porque la verdad esto no lo veo hace tiempos. Creo que era así. Eh, capítulo 3 esto, perdón. Capítulo 3. Esto está por aquí. Ya, por aquí está. Aquí está. Entonces, déjeme ver si se parece. Lo que yo tengo am, n, correcto, por 2a, ajá, más la diferencia por n menos 1 sobre 2. Sí, de hecho es lo mismo, ¿no? Ahí está. Es esto. Correcto. Esta es la suma de n términos. Es igual a esto. Entonces, no me equivoqué. Por lo tanto, ustedes con esta fórmula, estas dos, esta y esta, pueden hacer lo que quieran. En este caso les pide la diferencia y ya les dan algunos datos. Entonces lo reemplazan. Por ejemplo, le dicen que la suma de 5 términos es 40. Entonces en vez de poner s sub n, van a poner 40, que es la suma de esos primeros 5 términos. Ahora, ¿cuánto es n como tal? N es 5. Entonces ponen aquí 5 sobre 2, ¿no? Por, y multiplican por todo lo que está aquí. No saben, el primer término también lo tienen, que es 3, ¿no? Más la diferencia, que no la tienen, es lo que quieren hallar, y n menos 1, es decir, 5 menos 1. Entonces ahí, fíjense, es una ecuación realmente. Pueden multiplicar, ¿no? 6 más 5 menos 1 es 4. Sería 4D por 5 medios. Es igual a 40. Pues proceden a despejar D. El 2 pasa a multiplicar. El 5 pasa a dividir. Entonces sería 40 multiplicado por 2 dividido por 5. Esto lo simplifican. Quinta de 5, 1. Quinta de 40 es 8. 8 por 2 es 16. Y les queda 6 más 4D es igual a 16. Entonces el 6 está sumando, pasa a restar. Y 16 menos 6 pues es 10, ¿no? Y finalmente la diferencia pues sería la división de 10 sobre 4. Entonces esta diferencia es igual a mitad de 10, 5, mitad de 4 es 2. 5 medios. O en otras palabras, la diferencia pues sería 5 sobre 2, 2,5, ¿no? Y ahí lo tienen. Entonces podemos comprobarlo rápido porque eso quiere decir que si el término 0 es 3, el término 1, ¿a qué sería igual? Sería igual a 3 más esa diferencia, es decir, 2,5. El término 2, ¿a qué sería igual? A 3, que es el término 1, más 2,5, pero ahora por n menos 1, es decir, por 2. Ya, bueno, aquí me confundí porque realmente, déjame ver si acá lo ponen como n. Eh, 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 eh,
Ahí está, ¿no? 2D, tercer término. Simplemente es una diferencia de notación. Realmente es A sub 1. Es una diferencia de notación. A sub 1, A sub 2, A sub 3. Y lo pongo A sub 1, A sub 1, A sub 1. Pensé que era A sub 0, perdón. A sub 1 y ya, ahí está. Entonces ahí tienen que A sub 1 es igual a 3, A sub 2 pues sería 3 más 2.5, A sub 3 sería 3 más 2.5 por 2, A sub 4 sería 3 más 2.5 por 3 y A sub 5 pues sería 3 más 2.5 por 4. Ustedes multiplican esto, ¿cuánto les sale? Esto es 3, este es 5.5, 2.5 por 2 es 5, 5 más 3 es 8. 2.5 por 3, esto es 7.5, más 3, 10.5. Y finalmente 2.5 por 4, esto es 10, más 3, esto es igual a 13. Entonces al final, si suman estos valores, 3 más 5.5 más 8 más 10.5 más 13, podemos verlo. El resultado va a ser igual a, bueno, debería ser 40, ¿no? Creo que sí es 40. Sumamos estos dos, sería 16, más estos dos, 8 más 13 es 21, 16 más 21, esto es 37, y bueno, pues a 37 le sumo el 3 de acá, y me quedaría 40, efectivamente, como decía el ejercicio, si sumo los primeros 5 términos. Entonces, así, con estas dos fórmulas, observen que se puede hacer cualquier progresión aritmética. Ojo, aritmética. ¿Ya? Deben tener anotadas esas fórmulas, yo les recomiendo que las tengan anotadas. Bien, veamos la segunda. Será aquí mismo. A ver, ¿qué dice la segunda? Dice... Determina la cantidad de términos de las siguientes progresiones aritméticas, ¿no? Entonces tengo A, que es 1. Fíjense lo que dice aquí. Un entero, un sexto. Estas son fracciones mixtas. Parte entera, parte fraccionaria. Luego dice un entero, un tercio. Luego, bueno, hay un salto. Y finalmente, el último término sería 4 enteros, un medio. Bueno, ¿cómo podemos hallar la cantidad de términos? Realmente, aquí lo me... ¡Wow! Fui muy... Dar esto y lo voy a poner más abajo. ¡Ey! Ya, ahí está. A ver, entonces, ¿cómo puedo hallar la cantidad de términos de esto? Bueno, primero, observen que mi primer término ya lo tengo, ¿no? Mi primer término sería 1. Y mi último término, es decir, mi enésimo término, es este de acá, ¿no? 4 enteros, un medio. Ahora, pues lo que yo quisiera es realmente tenerlo como una, ¿cómo se diría? Como una fracción normal, ¿no? No una fracción mixta. Entonces, para esto apelo a su memoria, cómo se obtenía una fracción normal a partir de una fracción mixta. Espérenme, perdón, ahora sí. Entonces, ¿cómo obtengo una fracción entera, perdón, una fracción normal a partir de una fracción mixta? Lo que se hacía, si recuerdan, era multiplicar el denominador por el entero, se lo multiplicaba y a este resultado pues se le sumaba el numerador. Y el denominador pues era el mismo. Entonces 4 por 2, 8 más 1, 9. Entonces esto es 9 medios. Entonces ahí tengo mi último término, 9 medios. Y aquí es igual el último término.
El último término es igual al primer término más la diferencia por n menos 1. Como en general cualquier término tiene esta fórmula. Bueno, pues yo no tengo n, pero tengo a sub n, tengo a sub 1 y podría hallar esta diferencia. Por lo tanto, podría despejar el término n. Entonces, adicionalmente también necesito la diferencia. ¿Cómo puedo obtener la diferencia? La diferencia simplemente se la obtiene restando dos términos consecutivos. Es decir, si este es a sub 1, este es a sub 2, este es a sub 3, podría obtenerlo restando, por ejemplo, a sub 3 menos a sub 2 o bien a sub 2 menos a sub 1. Ahí ustedes eligen, ¿no? Porque en teoría la diferencia es la misma, siempre y cuando sean términos consecutivos. Entonces, por ejemplo, la podría restar, vamos a hacer esta, ¿no? A sub 2 menos a sub 1. Entonces, a sub 2 es un medio, un entero, un sexto. A sub 1 es 1. Como les dije, vamos a tratar de hacer esto como fracción normal. Entonces, 6 por 1, 6, más 1, 7. Esto sería 7 sextos menos 1. Y observen que si hago esto, pues el resultado va a ser igual a 6 dividido para 6, 1 por 7, 7. Menos 6 para 1, 6 por 1, 6. 7 menos 6, 1 sobre 6. Y con esto obtengo la diferencia, observen. Mi diferencia entonces va a ser igual a un sexto. Ahora, alguien tal vez lo hizo con los otros dos, es decir, restando un entero, un tercio, menos un entero, un sexto. Le iba a salir lo mismo, un sexto. Debería salirles lo mismo. Entonces, con esta diferencia, con el primer término y con el último término, pues ya puedo hallar cuántos términos hay en esta expresión. Entonces, el último término, ¿cuál es? Es este, ¿no? 4 enteros, un medio. Que habíamos dicho que eran 9 medios. Entonces, ese lo voy a reemplazar. 9 medios. Es igual al primer término, que es 1. 1 más la diferencia que la tengo, que es un sexto. Y esto se multiplica por n menos 1. Entonces, como pueden darse cuenta, tengo una ecuación aquí. Entonces, esta ecuación fácilmente se puede despejar el valor de n. Puedo despejar el valor de n. Bueno, el 1 pasa a restar, ¿no? 9 medios menos 1 va a ser igual a un sexto por n menos 1. 9 medios menos 1. Si hago la resta de esto, pues esto me va a quedar 7 medios, ¿verdad? 9 por 1, 9. 2 por 1, 2. 9 menos 2, 7. Ajá. Igual a un sexto por n menos 1. Entonces el 6 se está dividiendo, pasa a multiplicar, que a 7 por 6 sobre 2 es igual a 1 por n menos 1, o simplemente n menos 1. Simplifico esto, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Me queda 7 por 3 igual a 21, que es igual a n menos 1. El menos 1 está restando, pasa a sumar, es decir, 21 más 1, que sería igual a n, y ahí lo tengo, ¿no? Entonces, ¿cuántos términos tiene esta expresión? Perdón, esta serie. Esta serie tiene 22 términos, es decir, este último término es el término número 22. ¿Ya? Y así se hace esto, ¿no? Observen que simplemente, como quiero hallar cuántos términos tiene, pues trabajo con el último término, justamente. Porque ese va a ser el término mayor. Entonces, ¿alguna duda, chicos? ¿Una pregunta de esto? Tal vez.
¿no? Ok. Ahora, uy. Como pueden observar, pues los otros serían igual, ¿no? Simplemente que, pues, aquí ya no tienen valores, sino que tienen términos un poco más extraños. Bien, ¿qué podría salir? Mm, los tres primeros términos de una progresión aritmética son 12 k cuadrado y 5k. Determinen los posibles valores de k. Ya, entonces vamos a hacer esta tercera. Miren, a ver, los tres primeros valores de una progresión aritmética son 12, es decir, A1 es igual a 12, A2 es igual a k al cuadrado y A3 es igual a 5k. Entonces dice, determinen los posibles valores de k y luego, considerando el valor positivo de k obtenido en el literal anterior, calcula la suma de los primeros 9 términos. Bueno, primero hay que hallar cuánto es k o los posibles valores de k. Entonces, Eh, bueno, aquí nuevamente hay que hacer uso de esta fórmula, ¿no? A sub n va a ser igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Entonces, por ejemplo, tienen que a sub 2 es k cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a sub 1, que es 12, ya me lo da, más n menos 1, ya n no lo tengo. No, n sí lo tengo, ¿no? Porque sería a sub 2. Entonces, n es igual a 2, por lo tanto, 2 menos 1 por la diferencia que sería, bueno, esta diferencia sí no la tengo. Y se dan cuenta que aquí tengo una primera ecuación. ¿Cuál sería la otra ecuación? Pues la otra ecuación la realizaría con el otro dato que me dan, con A sub 3. Entonces ahí tengo que A sub 3 es 5k, que va a ser igual a 1, que es 12, más, y aquí hago la resta, ¿no? Como sería n menos 1, es decir, 3 menos 1, y esto lo multiplico por la diferencia. Entonces observen que tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿no? Una incógnita es k y la otra incógnita es d. Por lo tanto, esto se puede resolver. K cuadrado va a ser igual a 12, 2 menos 1 es 1 por d. Y por acá 5k es igual a 12, 3 menos 1 es 2d. Bien, entonces, ¿qué se podría hacer aquí? Eh, Se podría despejar k en la expresión de acá, es decir, k va a ser igual a 12 más 2d dividido para 5. Y este valor de k lo reemplazamos acá, es decir, 12 más 2d dividido para 5, lo elevamos al cuadrado, y esto es igual a 12 más d. Entonces aquí ustedes ya saben esto, ¿no? Un binomio al cuadrado tengo aquí, y el denominador también se eleva al cuadrado, entonces sería 25 en el denominador, 5 al cuadrado, y acá sería 12 más 2d elevado al cuadrado, y es igual a 12 más d. Eso va a ser medio feo, ¿ah? Por si acaso. Creo que sí se va a hacer medio feo, no importa. Bueno, el 25 está dividiendo, ¿no? Pasa a multiplicar. Me quedaría 12 más d, perdón, más 2d elevado al cuadrado, igual a 25 por 12 más d. Entonces, binomio al cuadrado sería el primero elevado al cuadrado, 144, más el doble del primero por el segundo, es decir, 12 por 2, 24 por 2, 48d.
más el segundo término al cuadrado, es decir, 4D al cuadrado. Y esto va a ser igual a 25 por 12, que es 25 por 10 es 250 y 25 por 2 es 50. 250 más 50, pues esto sería 300. Ajá. Más 25 por D, que es 25D. Si tengo una ecuación cuadrática, mi objetivo es este, hallar el valor de D, ¿verdad? Y luego el de K. Por lo tanto, toda ecuación cuadrática es igual a cero. El término 4D al cuadrado lo dejo aquí. 48D se queda allí positivo, pero 25D pasa a restar. Es decir, 48D menos 25D. Esto me va a quedar 5 más 18, 23D, creo. Ajá, 23D. Y finalmente el 144 está sumando y el 300 pasa a restar. Entonces sería 144 menos 300, que eso sería 156. Ajá, 156. Correcto. 100 más 100, 200. Y 40 más 50, 90. 4 más 6. Ajá. Ok. Está bien. Ya, ahora, debo despejar D, ¿no? Pero si se dan cuenta, tengo esta expresión un poco fea que primero hay que ver si se puede factorizar, ¿no? Debo hallar dos valores que multiplicados me den 156 y en este caso restados me den 23. Vamos a ver si es que existen. Para eso, recuerden que debo descomponer el 156 en factores primos. Bueno, no sería el 156 de hecho, sería la multiplicación, ¿no? De 4 por 156. 4 por 156. ¿Cuánto es esto? 156 por 4. Por 4, 24. 5 por 4, 20. Más 2, 22. Llevo 2. Y 1 por 4. 4 más 2, 624. Ya. Entonces a 624 lo descompongo de factores primos. Mitad de 624 es 312. Mitad de 312 es... Mitad de 300 es 150. Mitad de 10 es 5. Mitad de 2 es 1. Entonces tengo 150 más 5 más 1 sería 156. Ajá, que tiene mitad de nuevo. Mitad de 150 es 75. Mitad de 6 es 3. 78. Que también tiene mitad. Mitad de 70 es 35. Mitad de 8 es 4. De 39. Que no tiene mitad, tiene tercera. En este caso sería 13. Y 13 es como tal un número primo. Entonces hay que jugar con estos valores. A ver, vamos a ver. 13 por 3, por ejemplo, esto es 39. Y esto es 2 a la cuarta, que sería 16. Entonces, si a 39 le quito 16, veamos qué pasa. A 9 le quito 6, me queda 3. Y a 3 le quito 1, me queda 2. 23, correcto. Estos son los valores. Entonces, sería 39 positivo y negativo el 16. Se podía factorizar. Entonces, lo que me resta es que este 4 lo debo simplificar. Y únicamente hay factor común en el paréntesis de aquí, ¿no? Entonces me va a quedar 4D más 39. Factor común acá, pues sería 4 y me va a quedar D menos 4.
dividido para 4, se simplifica y me queda 0. Entonces cada término, cada factor, mejor dicho, sería este, ¿no? 4D más 39 y D menos 4 es igual a 0. Entonces me piden que despeje los dos valores, es decir, D va a ser igual a menos 39 cuartos, ¿no? Se lo igualan a 0. Y por el otro lado, D será igual a 4. Ya, entonces tengo D igual a 4 y D igual a menos 39 cuartos. Entonces, la pregunta era, de hecho, ¿cuáles son los posibles valores de K? Esto no es K, esto es D. Entonces, para hallar K, debo irme acá, a la expresión que tenía igual a K, ¿no? Entonces, los posibles valores de K pues serían justamente estos valores, pero al reemplazarse aquí. Entonces, un posible valor de K, llamémoslo K1, va a ser justamente el reemplazar 12 más 2 por menos 39 cuartos y todo esto sobre 5. Y el otro K, K2, va a ser igual a 12 más 2 por la diferencia, que sería 4, y todo esto dividido para 5. Entonces, bueno, aquí ya es cuestión de simplificar, ¿no? Mitad de 2 1, mitad de 4 2. Eh, ¿Cuánto me saldría aquí? Me saldría 12 menos 39 medios sobre 5. Realmente este valor no me interesa, ¿no? Simplemente debería definirlo aquí. No sé cuánto me salga esto. ¿Por qué no me interesa? Porque en el inciso B me dice, considerando el valor positivo de K. Este valor me va a salir negativo, ¿ya? Entonces no me importa, pero igual lo debo poner en el literal A. Pero para hacer el literal B debo tomar el valor positivo de K. Entonces el valor positivo de K es 12 más 8, que sería 20. 2 por 4 es 8, ¿no? 12 más 8 es 20, 20 sobre 5. El valor de K sería 4. El valor positivo de K, ahí está, 4. Entonces dice, si K es 4, calcule la suma de los primeros 9 términos. Entonces, recordemos qué era este valor de K. Este valor de K debíamos usarlo para ver cuáles eran estos primeros 3 términos. Estos primeros tres términos, el ejercicio decía que eran estos. Entonces los voy a mandar más abajo. Voy a copiar. Y aquí están. Ya son estos, ¿no? Entonces, el literal B sería cuando K es igual a 4. Entonces, si K es igual a 4, bueno, A1 va a seguir siendo 12, pero A2 va a ser 4 al cuadrado. Y A3 pues va a ser 5 por 4. Es decir, A2 va a ser 16 y A3 va a ser 20. ¿Verdad? Por lo tanto, la suma de los primeros 9 términos, S sub 9, va a ser igual a, por la fórmula habíamos dicho que era 2 veces A sub 1 más la diferencia por n menos 1, todo esto multiplicado por n sobre 2. Aquí hay que reemplazar, ¿no? El resultado sería 2 por A1, que es 12. A ver, sería 2 por 12, más la diferencia. La diferencia está fácil verla, ¿no? Es positiva. Si restan un término respecto al anterior, 20 menos 16, 16 menos 12, la diferencia les queda 4. N menos 1, n es 9, ¿no? Porque quieren los primeros 9 términos. Entonces sería 9 menos 1, 0 corchete, y esto lo multiplican por n, que sería 9, dividido para 2. El resultado de esto va a ser la suma de los primeros 9 términos. Entonces esto me va a dar igual a 24 más 9 menos 1 es 8, 4 por 8, 32.
multiplicado por 9 medios. Si hago la suma, me queda 56 multiplicado por 9 medios. Puedo simplificar, mitad de 56 es 28, ¿verdad? Y mitad de 2 es 1. Finalmente multiplico 28 por 9, cuyo resultado pues sería la suma de los primeros 9 términos. 20 por 9 es 180 y 8 por 9 es 72. Entonces sería 180 más 72, 252 es el resultado de la suma de los primeros 9 términos. ¿Ok? Obviamente, como les pidan suma de los términos, no es que se van a ir sumando uno por uno, pero sí. Entonces, ¿alguna duda, chicos, de este ejercicio? Este ejercicio, como les dije, es de la guía, ejercicio 3. ¿Ok? Bien. Miren el 4, miren. Dice, la sucesión 121, 116, 111 es una progresión aritmética infinita. Determina el primer término negativo de dicha progresión. Wow. Primer término negativo. Vamos a ver cómo sería esto. ¿Por qué podemos decir que esta progresión va a tener un término negativo primero? Observen que a medida que la progresión avanza, que la sucesión, mejor dicho, avanza, eh, los valores disminuyen, ¿no? 121 baja a 116, 116 baja a 111 y así sucesivamente. Entonces ustedes quieren el primer valor que sea negativo, ¿ya? ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, primero recuerden anotar lo que ya tienen. Por ejemplo, tienen que A1 es igual a 121, A2 va a ser igual a 116 y A3 va a ser igual a 111. Con estos valores podemos sacar la diferencia, es decir, A3 menos A2. Si lo resuelven, pues les queda que esta diferencia es 111 menos 116. Y ahí lo tienen, ¿no? La diferencia es justamente un valor negativo. Alguien escribió algo, perdón, no lo vi. Em, es decreciente, correcto, Ramón. Es una sucesión decreciente. Ahora, ¿cómo podemos hallar el primer término negativo? Entonces, primero hay que definir esto de que sea negativo. La fórmula para cualquier término es esta, ¿no? A sub n, donde esto sería igual a el primer término más n menos 1 por la diferencia. ¿Verdad? Bien. Entonces, primero yo quisiera hallar el valor donde esto, al ser negativo, a ver, ¿cómo lo podríamos hacer? No tengo n. Mm, no tengo n.
es infinita. El primer término negativo. A ver, ¿qué pasa si voy a poner a sub n? A sub 1 sería 121 más n menos 1. Bueno, n menos 1 por la diferencia que es menos 5. Correcto. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo quiero el primer término negativo. Entonces aquí voy a poner primer término negativo. Entonces, como no sé exactamente qué posición va a tener ese término, lo único que sé es que es negativo. Entonces puedo decir que todo esto, como me debe dar negativo, ¿qué debe ser? Debe ser un número menor que 0, ¿verdad? Eso puedo establecer. Puedo establecer que todo esto que está a la derecha tiene que ser un número menor que 0. Y ahí estaría formando una inecuación con una incógnita. Entonces, se puede despejar n. Y a partir de n me va a dar la posición de ese término negativo. Y pues luego, con ese n yo lo pruebo a ver si efectivamente ese término enésimo me sale negativo. Entonces, vamos a ver. 121 multiplico, ¿no? Propiedad distributiva. Menos 5n, menos 5 por menos 1, pues sería más 5. Hago la suma, ¿no? 121 más 5, 126, menos 5n. Despejo, 5n pasa a sumar, 126 se queda allí. Y bueno, pues si si el 5 pasa a dividir, pues me queda 126 sobre 5. Ahora observen que esto no es un valor entero, es un valor decimal, pero se puede aproximar al siguiente entero o al entero anterior. Por ejemplo, 126 dividido para 5. ¿Cuánto me va a dar aproximadamente? Esto sería 5 por 2, 12, perdón, 10 de 12, 2. Hago el 6. Y aquí tengo 5 por 5, 25. De 26, 1. Bajo un cero que no existe, 25,2. ¿No? Porque ahí ya se queda. Entonces, n, es decir, el término enésimo tiene que ser mayor que 25,2. O en otras palabras, el primer término negativo es justamente el término mayor a 25. O los términos a partir de 25 son los términos negativos. Es decir, el término 26, el término 27, el término 28, ¿no? Entonces vamos a ir probando si efectivamente esto es cierto. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el término 26, es decir, A26. ¿A qué sería igual? Entonces sería 121 más 26 menos 1, ¿verdad? 26 menos 1 por menos 5. Entonces ahí tengo que el término 26 va a ser igual a 121 más 26 menos 1 es 25 por menos 5. Y el término 26 es 121, 25 por menos 5 es menos 125. Correcto, y ahí está, ¿no? Que el término 26 efectivamente es el término negativo. 121 menos 125 es menos 4. Ahora, ¿sería el primer término negativo? Yo creo que sí, porque si se dan cuenta, la diferencia de esta sucesión era menos 5, ¿no? La diferencia era menos 5. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el término anterior, es decir, el término A25, a 25 se le restó 5.
y me quedó -4. Entonces quiere decir que el término anterior era 1 justamente. Porque 1 menos 5 pues me da -4. Entonces efectivamente el primer término negativo es el término 26. Ahí está, término 26. Es decir, A26 es igual a -4. Correcto. Alguien escribió algo, perdón. A mí me salió eso tanteando sin hacer la inecuación. Correcto. Sí, tanteando se podría hacer. Se podría hacer tanteando. No digo que no, pero bueno, realmente el objetivo, digamos, lo que, los, lo que van a evaluar aquí, digamos, si se dan cuenta, esta prueba de salida, perdón, este taller está atado con inecuaciones. Justamente es que ustedes planteen la inecuación, ¿no? Es decir, que ese término sea menor que cero, que era lo que yo hice aquí. Realmente aquí estaba todo, ¿no? En plantear esta inecuación. Y ahí se ahorraban el tantear, porque al resolver esa inecuación les daba que el término debía ser mayor que 25. Y el inmediato mayor, pues va a ser justamente el término 26. Entonces con eso lo saco rápido. Bien, podría salir esto, creo. Es de pensar. ¿Qué más? A ver, bueno, el ejercicio 5 está facilito, ¿no? Es una suma de n términos. Julio acude a una librería para adquirir 40 ejemplares. Ya saben ahí que tienen 40 términos. Pero curiosamente se da cuenta que el primer libro cuesta 8, el segundo le cuesta 2 más, $2 más que el anterior, y así sucesivamente en forma de una progresión aritmética, ok. Y viene cuándo tuvo que pagar el Julio por todos los libros. Bueno, un ejercicio de aplicación, ¿no? Es decir, ahí en vez de darles como que los valores así fríos, pues se los plantea en un ejercicio. Y es lo mismo, ¿no? Van a tener n términos, es decir, 40 términos. El primer libro cuesta 8, es decir, A1 es igual a 8. El segundo le cuesta 2 más que el anterior. Ya les dice que 2 más que el anterior, es decir, 10. Por lo tanto, la diferencia va a ser de 2. 2 positivo, ¿no? A medida que avanza, aumenta en 2 el valor. ¿Cuánto tuvo que pagar por todos los libros? Es decir, les pide la suma de estos 40 términos. Será una aplicación nada más. Simplemente, pues, escriben, ¿no? La suma de los 40 términos va a ser igual a 2 veces el término primero más la diferencia por n-1 y esto multiplicado por n sobre 2. Entonces, al aplicar esto, les queda 2 por 8 más 2 por 40 menos 1. Cierro paréntesis, cierro corchete. 40 sobre 2. Y bueno, si hacen esto, les queda 2 por 8, 16, más 2 por 39, que es la resta. 40 sobre 2, fácil, esto es 20. Y finalmente suman esto, ¿no? 16 más 78, y esto lo multiplican por 20. 16 más 78, 10 más 70, 80, 6 más 8, 14, 80 más 14 es 94, que lo multiplican por 20, y sin calculadora, ¿no? 90 por 2 es 180, más 4 por 2 es 8, entonces 188, pero le aumentan el cero de aquí, ¿no? Entonces esto es igual a 1880.
Correcto. Ese sería, ¿no? $1.880. En el siguiente taller pueden salir progresiones y sucesiones. Claro, o sea, o sea, de hecho, eso era lo que había dicho al inicio, ¿no? El taller de mañana es de eso justamente, sus números reales, secciones 3.11 y 3.15. Y la sección 3.15 es de sucesiones, ¿o no? Claro, es sucesiones. Ajá. Por eso estamos viendo esto, ¿no? Ahora, no es difícil, la verdad, no, no es difícil. Yo les digo, anoten esas dos fórmulas, la suma de n términos y y la fórmula de un término enésimo, y con eso ya están listos. Estos ejercicios tampoco es que varíen mucho. Miren, Doménica guardó 100 canciones en su dispositivo de almacenamiento de música durante el primer mes, y cada nuevo mes almacenó 7 canciones más que el mes anterior. Calcula el número de canciones que habrá almacenado durante el 10.º mes. Determine la regla para el número de canciones almacenadas al final del enésimo mes. Transcurridos 2 años y medio, ¿cuántas canciones se almacenaron en total en su dispositivo? Bueno, esto es nuevamente otro ejercicio de aplicación, ¿no? Y luego de ese, se dan cuenta, el 7, el 8, el 9 ya son ejercicios de progresiones geométricas, que ya no son aritméticas, son geométricas. Vamos a hacer rápido el 6, ¿no? Para que, para pasar al siguiente. Entonces, ahí le están dando datos. Les dicen que guardó 100 canciones en su dispositivo de almacenamiento durante el primer mes. Ya, ahí les dice algo, ¿no? El primer término son 100. Es 100, mejor dicho. Y cada nuevo mes almacenó 7 canciones más que el término anterior. Ya, nuevamente, ahí les da la diferencia. Es decir, a 2 sería 107 y así sucesivamente, ¿no? Entonces les pide, calcula el número de canciones que habrá almacenado durante el 12.º mes. Entonces ahí les está pidiendo la primera, ¿no? La primera, ¿qué sería? El término decimosegundo. Perdón, no es el término decimosegundo. Les pide la suma de los 12 primeros términos. Claro, les pide S sub 12. ¿Qué más? Termine la regla por el número de canciones almacenadas al final del enésimo mes. Bueno, lo que les pide nada más es que determinen la regla por el número de canciones almacenadas al final del enésimo mes. Bueno, aquí sería simplemente escribir la fórmula de la suma de n términos. Y C, pues sería transcurridos 2 años y medio, ¿cuántas canciones se almacenaron en total? Bueno, 2 años y medio, si consideramos que tienen un año 12 meses, pues serían dos años, son 24 meses y medio, 24 meses más 6, es decir, la suma de los primeros 30 términos. Y ya, es otro ejercicio de aplicación. Entonces, es fácil, ¿no? Está fácil. S sub 12 sería igual a, voy a hacerlo de una vez, ¿no? Dos veces el primer término más n-1, es decir, 11 por la diferencia que es 7. Y esto lo multiplico por n sobre 2. Ustedes lo hacen, ¿no? No, bueno, vamos a hacerlo rápido. 77, 12 sobre 2 es 6. Eso sería 277 por 6. ¿Y cuánto me va a salir esto? 200 por 6, 1200. 70 por 6.
7 por 6, 420. Y 7 por 6, 42. Entonces al final hacen la suma de esto. Sería 2, 4 más 2 más 0, 6. Y 4 más 2, 6. Ya, ahí está. 1662 canciones tiene al final de el 12º mes. O al final de un año como tal. David les pide la fórmula o la expresión para saber cuántas canciones va a tener al final de un enésimo mes. Entonces, simplemente ahí tienen que escribir la fórmula, ¿no? Al final del enésimo mes, esta persona va a tener dos veces el primer término más el mes n-1 por la diferencia que es 7 multiplicado por el enésimo mes sobre 2. O en otras palabras, esto va a ser igual a 200 más 7n menos 7 por n sobre 2. 200 menos 7, 200 menos 7, esto es 193 más 7n multiplicado por n y dividido para 2. Entonces, si queremos hacer la expresión aún más específica, pues esto sería 7n al cuadrado, ¿no? Más 193n sobre 2. Y esta sería la expresión que me va a definir la cantidad de canciones que tiene este dispositivo al final de un enésimo mes. Y bueno, finalmente pues sería usar esta fórmula para la suma de cuántas canciones hay pasado 2 años y medio. Es decir, ese sub 30 que pues sería simplemente reemplazar 7 por 30 al cuadrado más 193 por 30 dividido para 2. Bueno, esto se va a hacer un valor grande, creo, ¿no? 7, 30 por 30 es 900 más 193 por 3. 390 por 3 es 270 y tengo 570. 579, es decir, 5790 sobre 2. 7 por 9, 63 y 2 ceros, más 5790 sobre 2. 6000 más 5000, 11000. 300 más 700, 1000. 12000 más 90, pues 12090, perdón, 12090. Ajá. Dividido para 2. Es decir, 6045 canciones al final de 2 años y medio, ¿no? Entonces, otro ejercicio de aplicación. No deberían sorprenderlos con esto mañana. Fíjense que seguramente, yo estoy casi seguro que de esto podrían tomarles algún ejercicio de aplicación. ¿Ok? La foto. Su dispositivo. Esto parece un... ¿Qué es esto? Un MP4, no sé qué sea. Eh, Profe, ese taller de geometría fue horrible, me dice Ramón. ¿Seguros? A mí me mandaron estas dos fotos del taller de geometría. No les tomaron esto. Porque esto yo lo hice al inicio, ¿ah? De igual manera, si tienen ustedes los temas, sería bacán que los lleven el fin de semana para revisarlos, porque esto les van a tomar de nuevo. No. Ok.
Bueno, entonces era el uno. El uno. O sea, este de área sombreado. Ah, era uno de área sombreado. Ah, ya, ya, ok. Y no lo tienes por ahí, ¿no? Como para verlo. O bueno, cuando puedan lo consiguen, ¿no? Porque em, igual, bueno, esa parte ya pasó, pero sí sería bueno que los consigan para poder revisarlos. A mí me pasaron este. Yo lo hice. Realmente, realmente no estaba difícil. Pues mañana tienen que salir bien en esto, ¿no? Esto es fácil, ¿ah? Esto es fácil. Vamos a ver expresiones, sucesiones geométricas. A mí me tomaron uno de encontrar un ángulo. Geometría plana, la verdad, yo creo que es un tema en el que hay un margen de error grande. Mucha gente se cae en geometría plana. Justamente es por eso que ahora buscan incluirlos desde antes, porque ya no hay mucha, porque la gente no los estudia tanto, sale mal y, y realmente geometría plana siempre es un cuco, pero ahora buscan ponerlo desde antes. Por eso es que, si se dan cuenta, geometría plana es capítulo 7. Ustedes recién van por el capítulo 3 y ya les están dando. Y justamente para irlo viendo desde, desde el primer momento, ¿no? Bien. ¿Qué más? Ahora vamos a hacer este, ¿no? El ejercicio número 7. ¿Qué dice aquí? A ver, dice, aplicando, perdón, calcula el valor aproximado de la suma de todos los términos de la siguiente progresión geométrica infinita. Ok, hay algunos que se asustan cuando ven esto y dicen progresión geométrica infinita. Wow, ¿cómo puede ser posible que me pidan esto, no? ¿Cómo, cómo voy a continuar si es infinito? Ya, no se preocupen, porque para progresiones geométricas hay una formulilla para progresiones infinitas, que les dice que la suma de infinita de n términos, bueno, no sería n términos, la suma infinita de todos los términos va a ser igual a, me parece que era uno sobre uno menos r. Creo que era así, creo. Déjeme ver. Siempre me olvido de esta fórmula, pero existe. Está allí. Suma infinita de términos. Ya aquí está, perdón, me equivoqué, casi. Aquí está, ¿no? De hecho, no se le pone S, ¿no? Porque S es para progresión geométrica. Le pone P, que es para, perdón, S es para progresión aritmética, P es para progresión geométrica. Pero igual es suma. Dice, cuando el valor de n es extremadamente grande, es decir, es infinito, por lo tanto, la expresión este de aquí se reduce a esto, ¿no? Esta es la suma de n términos en general, cuando n es un valor definido. Pero cuando es infinito, pues es aproximadamente esto, ¿no? A sobre uno menos r. Donde a, pues va a ser el primer término. Es decir, aquí vamos a completarle, vamos a ponerle a 1. Es decir, la suma de infinitos términos va a ser igual a 1 sobre uno menos r. En progresiones geométricas, ojo, progresiones geométricas. Entonces, si observan, tengo que A1 es igual a 6. ¿Ya? ¿Y qué es R? Ya, R no es nada más que
como ya no estamos hablando de progresiones aritméticas, sino geométricas, aquí ya no hay una diferencia, es decir, no es que el siguiente valor se lo obtiene sumando o restándole un valor al anterior, sino se obtiene el siguiente valor mediante una multiplicación o división de ese término respecto al anterior. Entonces, ¿cómo obtienen la razón? Pues sería a sub n sobre a sub n, bueno, a sub n más 1 sobre a sub n sobre a sub n. Es decir, el término siguiente sobre el término anterior. ¿Cuál es el término siguiente aquí? Menos 2. Lo divido para el término anterior, que sería 6. Y se dan cuenta, ¿cuánto me da esto? Me da, lo simplifico, 1, 3, y pues la razón aquí sería 1/3, ¿no? Entonces este valor lo llevan acá, tengo 6 sobre 1 menos, ojo, aquí este menos es de acá, pero la razón es menos 1/3. Sería 1 menos menos 1/3, ¿ok? Entonces, realmente esto sería 6 sobre 1 más 1/3. 1 más 1/3 es 4/3. Y si hacemos extremos con extremos, medios con medios, 6 por 3, 18. Y el 6 está sobre 1, ¿no? 4 por 1 es 4. Hacemos la división. Mitad de 18 es 9. Mitad de 4 es 2. Y finalmente, si dividen esto, pues les queda 4,5. Que sería la suma infinita de los términos de esta progresión. Una fórmula nada más, si se dan cuenta. La diferencia es menos 1/3. Razón, correcto. Entonces, es súper fácil. Súper fácil. Vamos a ver la 8, la 9. Aparece la 8. Aplicando conceptos de progresiones geométricas. Transforma el decimal periódico a un número racional. ¿Qué? Aplicando conceptos de progresiones geométricas. Transforma el decimal periódico a un número racional. ¡Wow! No sé qué carajos están pidiendo allí. Am, Ni idea, la verdad. No creo que eso tomen. No, 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 no sé por qué mezclan decimales periódicos aquí. No, no entiendo la verdad por qué mezclan este tema. Pero no creo que tomen esto, la verdad. A ver, vamos a ver el 9. Considera la sucesión definida así, ¿no? Este sí está interesante. Dice a sub n, es decir, el enésimo término va a ser igual a 3n cuando el término n sea menor o igual que 5. Y va a ser igual a n más 1 cuando el término sea mayor que 5. ¿Qué les están pidiendo? Calcula el valor de la suma de los primeros 20 términos. Ok, y aquí creo que no hay más opción que irlo sumando uno a uno, me parece. Debe haber algún truco aquí. Taller 1, pregunta 10 puntos, 3 horas para desarrollar, se puede usar libros. Taller, una pregunta, 10 puntos, 3 horas para desarrollar. No, 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 esto no toman, la verdad. Yo creo que de progresiones les van a tomar aplicaciones. O algunos como los que hemos visto. Pero ese está raro, la verdad. No, 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 no creo que tomen eso. Hasta algo como el 9 podrían tomar.
A ver, A sub n es igual a 3n cuando n es menor o igual que 5 y es igual a n más 1 cuando n es mayor que 5. Ay, perdón. Ya, entonces me pide. Calcula el valor de A1 más A2. Bueno, todos hasta el A20. En otras palabras, quiero los valores de los primeros 20 términos, ¿no? Entonces, hay que tener, hay que aprender a leer bien qué es lo que me está diciendo. Entonces sería A1. En este caso, como n es igual a 1, cabe dentro de esta parte. N es menor o igual que 5. Claro, porque 1 es menor o igual que 5. Entonces A1 va a ser igual a 3 por n, es decir, 3 por 1. Es decir, 3. En el caso de A2, también todavía cumple que 2, en este caso sería n, es menor o igual que 5. Entonces sería 3 por 2, 6. Y bueno, si se dan cuenta, todos estos valores hasta A igual a 5, a 3, a 4, a 5, pues van a ser 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5. Entonces 9, 12, 15. Ya, ahora de aquí para adelante ya no cumplo con esta regla, sino cumplo con la segunda, que serían que a partir de A6, ¿ya? Pues tengo ahora que seguir la regla que dice que A6 va a ser n más 1, es decir, 6 más... so, ya, es decir, 6 más 1, que sería 7. A 7, pues sería 7 más 1, que sería 8. A 8, 8 más 1, que sería 9. Y ahora, si se dan cuenta, no voy a escribir todo hasta el 20, porque creo que ya voy viendo cómo sería esto, ¿no? Aquí tienen que tomarlo como dos series diferentes, es decir, serie aritmética 1 y esta va a ser serie aritmética 2. Entonces, al final lo que yo puedo hacer es hacer la suma de los primeros 5 términos de esta serie aritmética, es decir, ese 5, y luego puedo hacer la suma de los otros términos que quedan. ¿Cuántos términos me quedarían? Porque me piden los primeros 20, ¿no? Entonces acá me quedarían, si aquí ya sumé 5 términos, acá voy a sumar los otros, es decir, los otros 15 términos, ¿no? Y al final, con este valor y con este valor de cada serie diferente, pues lo sumo y yo obtendría lo que quiero. Bien, si se dan cuenta son dos sumas diferentes, dos sucesiones diferentes, cada una con datos específicos. Entonces vamos a hallar primero esto, S sub 5. S sub 5 va a ser igual a el término 1 de esa serie más toda una sucesión aritmética, ¿no? Si se dan cuenta, va sumando 3, 3, 3, 3. Entonces, em, entonces, esto sería n menos 1 por la diferencia, ¿ya? Entonces, S sub 5 va a ser igual a primer término que es 3, n menos 1 que sería 4, por la diferencia que es 3. Entonces, hacemos esta operación, me queda 3 más 12, que sería igual a 15. Pero esto no tiene sentido. No tiene sentido.
Y si sumo todo esto no me da 15. Eh, ok. ¿Qué no sale? Qué raro. ¡Ah! ¡Qué tonto! Estoy haciendo la fórmula incorrecta. Perdón, perdón, perdón. Estoy haciendo la fórmula incorrecta, perdón. La suma de los primeros cinco términos ya me olvidé. Sería dos veces el primer término, es decir, 2 por 3 más n menos uno, es decir, 4 por la diferencia que es 3 y esto multiplicado por n, que sería 5 dividido por 2. Ya, ahí está. Perdón. Ahora sí, entonces sería 6 más 12 por 5 sobre 2. 6 más 12 es 18 por 5 sobre 2. Es decir, mitad de 2 1, mitad de 18 9. 9 por 5 es 45. Ahí está. Correcto. Así es. Ajá. Diferencia uno. Ah, correcto. Ajá. Y ya con ese S sub 5 pues podría irme por acá, ¿no? Y hallar lo otro que les dije, ¿no? Sería S sub 15, considerando que esta es otra serie. Ahora, es cierto que aquí empiezo con A sub 6, pero realmente este A sub 6 para esta serie aritmética 2 sería A sub 1, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería A sub 15? Perdón, la suma de los primeros 15 términos de esta serie aritmética. Bueno, aquí la diferencia, como se pueden dar cuenta, pues va a ser 1, porque aumenta en 1. Y ya, entonces, aquí mismo lo voy a hacer. S sub 15 sería el doble del primer término, que es este, ¿no? 7 más n menos 1, es decir, 14, por la diferencia que es 1. Y esto multiplicado por n, que es 15, sobre 2. Bien, entonces hacemos esto y me queda 14 más 14 por 15 medios. 14 más 14 es 28 por 15 sobre 2. Saco mitad, mitad de 2 1, mitad de 28 es 14. Entonces ahí obtengo que la suma de estos primeros 15 términos va a ser igual a 14 por 15, que es aproximadamente, a ver, 15 por 10 es 150 y 15 por 4 es 60. Entonces si sumo esto me queda 210, que es la suma de los primeros 15 términos. Correcto. Correcto. Luego, luego voy acá y sumo, pues no, S sub 15 que es 210 más S sub 5 que es 45. Entonces, S sub 5 más S sub 15, 45 más 210. Y esto me queda 255. Perfecto. ¿Qué sería la respuesta? ¿No? Dale 255, correcto. Muy bien. Eh, ya, y tenemos esta 10, ¿no? Y esta 10, por alguna razón, se ve un poco desagradable, se ve poco atractiva para realizar. Vamos a ver. Miren. Supongan que tiene triángulos semejantes que siguen el comportamiento de una progresión infinita. Ah, ya, ok. Es infinita.
El primer triángulo tiene una base cuya longitud mide b centímetros y una altura que mide h centímetros. Las longitudes de la base y la altura del triángulo subsiguiente son las mitades de las longitudes del triángulo anterior. Ok. Demuestre que las áreas de la superficie de los triángulos forman una progresión geométrica estableciendo la razón entre ellas. Dado que el triángulo inicial tiene una base que mide 80 centímetros y una altura que mide 40, de ser posible determinar cuál superficie triangular tiene un área de 6,25 centímetros cuadrados. Y ahí, considerando los valores iniciales especificados en el lateral anterior. Ok, ya, no está difícil, pero hay que definirlo. Miren, primero, todo está aquí, en este pequeño texto. ¿Cuál sería? Primero, el área de un triángulo, todos sabemos que es base por altura sobre 2. Y este sería el área de este primer triángulo, A1. El área del segundo triángulo, si nos dice que eh, las longitudes de la base y la altura de cada triángulo subsiguiente son las mitades de las longitudes del triángulo anterior. Es decir, la base del triángulo 2 va a ser B medios, la altura del triángulo 2 va a ser H medios, dividido para 2. Por lo tanto, si multiplicamos, ¿cómo creen que me quede esto? Me queda base por altura. 2 por 2, 4 por 2, 8. Ahí está. Y ya nada más con esto podemos establecer la razón, ¿no? Porque ¿qué es igual la razón? La razón es igual a un término respecto al término anterior. Entonces, si el término 2 es b por h sobre 8 dividido por el término anterior que es b por h sobre 2, podemos definir que la razón va a ser igual, b se simplifica con b, h con h, y 2 se simplifica con 8, mitad de 2 1, mitad de 8 4. Entonces ahí tengo, ¿no? Un cuarto. La razón va a ser un cuarto. Es decir, que cada triángulo que pasa, el área va a ser un cuarto del área del triángulo anterior, ¿no? Entonces dice, demuestra que las áreas de la superficie de los triángulos forman una progresión aritmética estableciendo la razón entre ellas. Ya, aquí estaría. Listo. Esta es la A ya. Respuesta, perdón, es literal A. Esta es la razón. Un cuarto. Ujú. La B dice, dado que el triángulo inicial tiene una base que mide 80 y una altura que mide 40, de ser posible determine cuál superficie triangular tiene un área de 6,25 centímetros cuadrados. Bueno, aquí lo que les está pidiendo es, ok, si la base inicial es de 80 y el área inicial es de, perdón, y la altura es de 40, entonces A1, ¿a qué va a ser igual? 80 por 40 sobre 2, es decir, 8 por 4, 32, dos ceros, dividido para 2, 1600. Esto es A1, ¿ya? Y la razón ya vimos que es un cuarto. Aquí lo que les está pidiendo es que ustedes calculen qué término va a tener un área de 6,25 centímetros cuadrados. Entonces, para eso hay que usar la fórmula de del término enésimo, pero en la progresión aritmética. Entonces, ¿qué dice el término enésimo? El término enésimo en progresión aritmética me dice que es igual a el término 1, ¿no? Por n-1 elevado a la razón. Parece que era así. Déjame ver. Am, correcto. Ajá, el término enésimo es igual al primer término
Ah, me equivoqué, era al revés. Perdón. Por la razón elevado a la menos uno. A la n menos uno. Por la razón elevado a la n menos uno. Ahí está. Entonces, lo que les está pidiendo el literal B es que ustedes calculen qué término presenta un área de 6,25. Entonces van a llenarlo, ¿no? 6,25. El primer término es este, ¿no? A1 sería A sub n. A1 sería 1600 por el radio, pues radio que estoy hablando, por la razón que sería un cuarto, y esto elevado a la n menos uno. Les van a despejar n, ¿no? Entonces, bueno, 1600 pasa a dividir, ¿no? 6,25 sobre 1600 es igual a un cuarto elevado a la n menos uno. Esto es una ecuación, eh, una ecuación, ¿cómo se dice? Exponencial. Una ecuación exponencial. Tienen que igualar las bases. Entonces, por ejemplo, 6,25 es como decir 625 sobre 1, 2, sobre 100. Y bueno, 1600 está sobre 1. Entonces, bueno, aquí habría que hacer un trabajo adicional de igualar bases, ¿no? Por ejemplo, quinta de 625, quinta de 1600, no sé cuánto sea. En todo caso, aquí hay que hallar una base de un cuarto. Y esta base de un cuarto elevado a un valor debe igualarse a esta base de un cuarto elevado a ese otro valor. Pues ahí se van las bases y este valor de aquí, x, pues va a ser igual a n menos uno, donde el uno va a pasar a sumar con x y ese va a ser el término enésimo, ¿no? Ahora, ¿de qué manera puedo pasar esto a base de un cuarto? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Mm, log got. Ah, logaritmo. Logaritmo. ¿Será? ¿Ya les enseñaron logaritmos? Eh, no. A ver, bueno, esta parte creo que... Déjenme primero hacer la división a ver si es que se puede. Ya para ir finalizando. 6,25, aunque esto deberían hacerlo sin calculadora, ¿no? 6,25 sobre 1600. 6,25 sobre 1600. ¡Wow!
Creo que esto no se puede, de hecho. Esto no se puede. Mm, esto no se puede. A ver, bueno, creo que este de aquí, déjeme ver si lo puedo terminar ya. Pero yo lo voy a terminar aparte. Y bueno, se lo subo con la resolución de este. Eh, pero bueno, mientras tanto, este video, pues creo que es súper importante, sobre todo para la parte de sucesiones, porque sí o sí, seguro mañana hay un ejercicio muy parecido al que alguno de los que hayamos hecho hoy. Entonces, sí les recomiendo que practiquen, pongan las fórmulas en un lugar para que las tengan en el taller, ¿no? Y eso. No sé si alguien tenga alguna duda extra, alguna pregunta, tal vez. A ver, alguien escribió algo. Profe. Ujú. ¿Por qué los ejercicios del taller parece que van como con coraje? Yo creo que lo que pasa es que los ejercicios del taller, normalmente como los talleres son en grupo, los sacan para que todos los miembros piensen. Entonces, si les pusieran un tema muy fácil, seguramente uno o dos los podrían hacer y el resto no trabaja. Pero les ponen a veces temas difíciles para que todos trabajen. Esa es la razón, realmente. Ujú. Sí es. Entonces eso, chicos, ya mañana déjenme subirle este video para que lo tengan, ¿ya? Entonces eso, descansen y bueno, éxitos en su taller de mañana. Estudien. Gracias.